Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Puede que sea confuso para aquellas personas que ya conozcan el canal, pero hoy voy a estar hablando del caso de Dylan O'Brien, o también llamado el Candyman. Es el mismo nombre que otro de los casos que hice hace poco. Lo diferente es que este, en particular, es mucho más corto y se dio una noche de Halloween. Es por eso justamente que forma parte del especial de Halloween. El otro video se los dejo en la descripción, dura 1 hora y trata sobre un asesino serial bastante diferente a lo que hizo este hombre. A este hombre también se lo ha llegado a conocer como el asesino del Pixie Sticks. Este caso en particular lo cubrí brevemente en una colaboración de hace 4 años con Paola Minerva, allá por el 2018. Y si bien es una historia corta, de todas formas, mi representación en aquella época fue de 3 minutos más o menos. Y hay varias cosas más que decir. Ustedes ya deben saber, se habrán dado cuenta de que hay muchos padres y madres que no dejan que sus hijos acepten cosas de extraños, especialmente nada comestible. Tampoco dejan que hablen con personas que no conocen y menos que se suban a sus autos. La mayoría de esas cosas se pueden explicar con otros casos que ya cubrí, pero específicamente el miedo a los dulces, caramelos, cosas en general repartidas en Halloween viene en parte por este caso. Realmente en su época causó mucho revuelo porque como al principio era un misterio, la gente creía que sus hijos también estaban en peligro. Y la realidad es que sí, hubo 4 niños en peligro. Por este tipo de casos es que se vigila que todo lo que consumen los más chicos, así como también nosotros mismos, esté cerrado antes de hacer cualquier cosa. Esta historia es el perfecto ejemplo entonces del por qué hay que cuidar de dónde vienen las cosas que se consumen. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Este caso se da la noche de Halloween, el 31 de octubre de 1974. Timothy O'Brien, nacido el 5 de abril de 1966, se preparaba junto con su hermana para ir a pedir caramelos a las casas de sus vecinos, como era tradición. Su familia vivía en Pasadena, Texas, en Estados Unidos, y estaba conformada por Timothy, de 8 años en aquel momento, su hermana Elizabeth, de 5 años, su padre Ronald O'Clark y su madre Dainine. O'Brien trabajaba como óptico en Texas State Optical en Sharpstown, Houston, y además fue diácono en la Segunda Iglesia Bautista. En el exterior parecían una familia normal, nada de lo que preocuparse. Los otros padres del barrio confiaban tanto en ellos como en cualquier otra familia. Y es entonces, bajo este pequeño contexto, que pasamos al día de los hechos. Ese día, O'Brien llevó a sus 2 hijos a pedir dulces por un barrio de Pasadena. El vecino de O'Brien y sus 2 hijos los acompañaron. Los 4 niños eran amigos de la iglesia y la noche parecía ir como de costumbre. En una de las casas a las que fueron, nadie abrió la puerta, así que los niños simplemente siguieron a la próxima. Pero cuando O'Brien los alcanzó, unos minutos más tarde, sacó 5 dulces llamados Pixie Sticks, que son estos tubos con azúcar de colores. Seguramente deben conocerlos con otros nombres y formatos. Entonces, él se los entregó, diciendo que al final sí habían abierto la puerta en aquella casa y que ese vecino se los daba. Como todavía le quedaba uno por repartir, cuando estaban volviendo a la casa, O'Brien le llegó a dar el último Pixie Sticks a un niño que conocían de la iglesia y que justo se cruzaron. Cuando ya era la hora de ir a dormir, Timothy quiso comer uno de los caramelos de la noche, así que eligió el Pixie Sticks, que le había supuestamente dado este vecino. Esta parte de la historia es según lo que declaró más tarde O'Brien. Timothy, después de comerlo, se quejó de que estaba un poco amargo, así que O'Brien le dio jugo, un vaso de Kool-Aid para mejorar el sabor. Inmediatamente Timothy comenzó a sentir un dolor en la panza que era tan fuerte que lo hizo levantarse e ir al baño a vomitar, donde minutos después comenzó a convulsionar. Según el testimonio de O'Brien, él vio a su hijo hacer todo esto y lo sostuvo en sus brazos para intentar tranquilizarlo, hasta que finalmente se quedó quieto. Timothy O'Brien, lamentablemente, murió camino al hospital menos de 1 hora después
de comer ese caramelo. Claro que al morir de esa forma hizo que todos los padres del barrio se preocuparan por la salud y seguridad de sus hijos. Así que fueron inmediatamente a entregar todo lo que habían recolectado la noche anterior a la policía para descubrir si había algo mal en los dulces. Resulta ser que el Pixie Sticks que Timothy había comido estaba mezclado con una dosis letal de cianuro de potasio. Y de hecho, 4 de los 5 tubos de caramelo contenían este ingrediente. Lo bueno de esto, en realidad, lo único positivo, es que ningún otro niño llegó a comerse esos Pixie Sticks. De hecho, uno casi se lo come, pero no había podido abrir el paquete. Así que no pudo hacerlo y por lo tanto su vida no estuvo en peligro. También había un detalle raro y es que el Pixie Sticks que consumió Timothy tenía suficiente cianuro como para matar a 2 adultos. Sin embargo, el resto de los que contenían cianuro tenían suficiente como para matar a más de 3 personas. Tal vez era simplemente una coincidencia, pero resultaba extraño que justo el que le tocaba a él hubiera sido diferente. De todas formas, todos los Pixie Sticks eran mortales. Por su parte, cuando le preguntaron, O'Brien no podía recordar de dónde los había sacado, lo cual era difícil porque ese día estaba lloviendo, así que solo habían recorrido 2 calles. La cantidad de casas por las cuales pasaron y tenían dulces no eran muchas. Entonces los oficiales comenzaron a hacer preguntas y ver quién había repartido qué golosina. Resulta que ninguna de las casas en aquellas calles había repartido estos dulces en particular. Por lo tanto, O'Brien no los había conseguido de ninguna de ellas. O la otra opción que quedaba es que estos dulces fueran los únicos entregados. Viéndose como sospechoso en el crimen, O'Brien fue con la policía a dar vueltas por el barrio hasta acordarse. Hizo esto 3 veces hasta que lo llevó a la casa donde nadie abrió la puerta aquel día. O'Brien afirmó que volvió a ese lugar antes de alcanzar al grupo de los chicos que iban corriendo a las otras casas. Dijo que el dueño de la casa no encendió las luces, pero abrió la puerta y le entregó los 5 Pixie Sticks. Afirmó también haber visto solo el brazo del hombre. Complicado, difícil, raro. Y describió dicho brazo como peludo. Es decir, si esta historia era real, significa que había aceptado algo comestible de una mano sin dueño, sin hacer preguntas ni intercambiar palabras. Muy creíble, la verdad. La casa era propiedad de un hombre llamado Courtney Melvin. Melvin era controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto William P. Hobby, y esa noche llegó a su casa después de las 11 p.m. Esto era muy tarde para el horario en el cual los niños salían a pedir dulces. La policía descartó a Melvin como sospechoso cuando más de 200 personas confirmaron que había estado en el trabajo. A medida que avanzaba la investigación, la policía se enteró de que O'Brien tenía una deuda de más de $100,000 de aquella época, que serían como $500,000 de ahora, y que encima tenía un historial de incapacidad para mantener trabajos, o sea que sus ingresos estaban complicados. En los últimos 10 años había conseguido y dejado 21 trabajos, y de hecho, para cuando esto ocurre, lo habían acusado de robo en el Texas State Optical, cuestión por la cual casi lo despiden. Su auto estaba a punto de ser embargado. Había incumplido varios préstamos bancarios y la casa familiar había sido embargada. Es decir, necesitaba plata. Lo más preocupante y la clave del caso llegó cuando la policía descubrió que O'Brien había contratado pólizas de seguro de vida para sus hijos en los meses previos a la muerte de Timothy. En enero de 1974, había contratado pólizas de seguro de vida de $10,000 para sus 2 hijos. Un mes antes de la muerte de Timothy, O'Brien contrató pólizas adicionales de $20,000 para ambos niños. En los días previos a la muerte de Timothy, es decir, días antes de la muerte de Timothy, O'Brien había contratado otra póliza de $20,000 por cada niño, lo que llegaba a sumar entre los dos $60,000. La esposa de Brian sostuvo que no sabía de las pólizas de seguro sobre la vida de sus hijos. Además, la policía también se enteró de que la mañana después de la muerte de Timothy, O'Brien había llamado a su compañía de seguros para preguntar sobre el cobro de la póliza. No pudo siquiera disimular que estaba haciendo un luto o algo parecido. Él quería la plata ya mismo, lo cual lo hizo el principal sospechoso. Después de enterarse de que O'Brien había visitado una tienda de productos químicos en Houston para comprar cianuro, poco antes del Halloween de ese año, la policía comenzó a sospechar que Ronald O'Brien había mezclado los dulces con veneno en un esfuerzo por matar a sus hijos
para cobrar sus pólizas de seguro de vida. Creyeron que les dio caramelos envenenados a los otros niños para encubrir lo que estaba haciendo. Es decir, este hombre estaba completamente dispuesto a sacrificar a más niños. No le importaba en lo absoluto quiénes eran ni cuántas vidas se iba a llevar. Y encima de todo esto, solo obtendría $60.000. Todavía tenía todo el resto de la deuda por pagar. ¿Eso valían para él sus hijos? ¿La mitad de su deuda? Sin embargo, la policía no obtenía más que una respuesta negativa de parte de O'Brien. Él decía que era inocente. Claro que no tenían cómo probar que había puesto el veneno ahí. En la tienda donde había ido a preguntar por el cianuro, terminó no comprando nada, así que no tenían en claro de dónde lo había sacado. Aunque la policía nunca descubrió cuándo o dónde O'Brien compró el veneno, fue arrestado por el asesinato de Timothy el 5 de noviembre. Fue acusado de un cargo de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato. O'Brien se declaró inocente de los 5 cargos. El juicio comenzó en Houston el 5 de mayo del año siguiente. Durante el mismo, un químico que conocía a O'Brien testificó que en el verano del 73 lo contactó para preguntarle sobre el cianuro y cuánta cantidad sería fatal. Un vendedor de suministros químicos también testificó que O'Brien le había preguntado cómo comprar cianuro. Amigos y compañeros de trabajo testificaron que en los meses previos a la muerte de Timothy, O'Brien mostró un interés inusual en el cianuro y había comenzado a hablar sobre cuánto se necesitaría para matar a una persona. Los cuñados de O'Brien testificaron que el día del funeral de Timothy, él habló de usar el dinero de la póliza de seguro del niño para tomar unas largas vacaciones y comprar algunas cosas, lo cual es horrible e increíblemente sospechoso. No puedo entender cómo se le ocurrió hacer esos comentarios y menos en ese lugar, en ese momento. Además, su esposa rechazó la afirmación de que Timothy eligió por sí mismo el Pixie Sticks esa noche de Halloween. O'Brien, por su parte, seguía diciendo que era inocente. Su defensa se basó principalmente en la leyenda urbana de hacía décadas del envenenador misterioso que reparte dulces en Halloween mezclados con veneno o agujas o manzanas de caramelo con hojas de afeitar dentro, diciendo que el culpable de todo esto era esa entidad o persona en lugar de O'Brien, quien vendría a ser una víctima más. Es así entonces como el 3 de junio de 1975, un jurado tardó 46 minutos en encontrar a O'Brien culpable de homicidio capital y culpable de los 4 cargos de intento de homicidio. El jurado tardó 71 minutos en sentenciarlo a muerte en la silla eléctrica. Poco después de que fuera condenado, su esposa solicitó el divorcio y más tarde se volvió a casar. Lo bueno, si se puede decir así, es que O'Brien iba a ir a la silla eléctrica sin amigos. En la cárcel lo despreciaban por haber matado a su hijo, así que nadie lo quería ver y lo trataban muy mal. Se ve que los reclusos incluso solicitaron realizar una manifestación organizada el día de la ejecución de O'Brien para expresar su odio hacia él. La primera fecha de ejecución se fijó para el 8 de agosto de 1980. Su abogado solicitó con éxito una suspensión de dicha ejecución. Entonces se reprogramó para una segunda fecha para el 25 de mayo de 1982. Esta fecha también fue pospuesta. El juez Michael Max Padden programó una tercera fecha de ejecución para el 31 de octubre de ese año, lo cual vendría a ser, de hecho, el 8º aniversario del crimen. Se programó una cuarta fecha para el 31 de marzo de 1984. El abogado de O'Brien solicitó una cuarta suspensión sobre la base de que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. El 28 de marzo, un juez federal rechazó esa solicitud, así que el 31 de marzo de 1984, poco después de la medianoche, O'Brien fue ejecutado por inyección letal en la unidad de Huntsville. Su última comida consistió en un bistec T-bone medio a bien hecho, papas fritas y ketchup, maíz integral, guisantes dulces, ensalada de lechuga y tomate con huevo, con aderezo francés, té helado, edulcorante, galletas saladas, pastel de crema Boston y rollitos. Las últimas palabras de O'Brien fueron esto: lo que está a punto de suceder en unos momentos está mal. Sin embargo, nosotros como seres humanos cometemos errores. Esta ejecución es uno de ellos, pero no significa que todo nuestro sistema de justicia esté equivocado. Por lo tanto, quisiera perdonar a todos los que de alguna manera han tomado parte en mi muerte. También a cualquiera que haya ofendido de alguna manera durante mis 39 años.
Rezo y pido perdón, así como perdono a cualquiera que me haya ofendido de alguna manera. Rezo y pido el perdón de Dios para todos nosotros respectivamente como seres humanos. A mis seres queridos extiendo mi amor eterno. A los que están cerca de mí, sepan en sus corazones que los amo a todos. Dios los bendiga a todos y que las mejores bendiciones de Dios sean siempre suyas. Postdata, durante mi estancia aquí, he sido tratado bien por todo el personal de TDC. Y así murió, todavía diciendo que era inocente. Después de haber muerto dejando este comentario, la realidad es que te hace considerar si todo había sido un error. Pero la verdad es que no había ningún otro sospechoso y encima él mismo había estado preguntando sobre cianuro los últimos meses de vida de Timothy, aparte del resto de actitudes sospechosas que tuvo. Definitivamente es interesante que siendo tan evidentemente culpable se haya mantenido como inocente hasta el último momento. Y también debo decir que es una de las pocas penas de muerte que se han cumplido en historias que he tratado en este canal. Usualmente se extienden eternamente hasta que no se cumplen. Pero bueno, hasta acá llegamos con la información. Díganme, ¿ya conocían este caso? ¿Lo habían visto en el canal antes o en otros lugares? Y cuéntenme qué opinan al respecto. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.